La expedición alemana a Groenlandia en 1943 nunca tuvo que ver con las rocas. El informe oficial presentado al Reichsministerium describía estudios geológicos, prospección minera, evaluación de recursos estratégicos en caso de que las fuerzas aliadas intentaran operaciones en el Ártico. El equipo estaba formado por 12 hombres, 6 científicos, 4 miembros del personal de apoyo, 2 oficiales de las SS. Partieron de una base en Noruega a bordo de un buque de transporte modificado y reforzado para la navegación en hielo. El manifiesto incluía equipos sísmicos, aparatos de perforación e instrumentos de campo estándar. Nada inusual. Nada que llamara la atención de los analistas de inteligencia que examinaban las comunicaciones interceptadas. El manifiesto real era diferente. Escondida en un archivo guardado bajo llave en una caja fuerte a bordo del barco, había una lista de equipos que no tenían nada que ver con un estudio geológico. Receptores de radio calibrados para frecuencias muy alejadas de las bandas de comunicación estándar. Osciloscopios capaces de mostrar formas de onda con una resolución de microsegundos. Dispositivos de grabación que utilizaban hilo magnético en lugar de papel, diseñados para captar señales demasiado rápidas para que los operadores humanos pudieran transcribirlas. Y un dispositivo construido en un laboratorio de Múnich que no tenía nombre oficial, pero al que se hacía referencia en los memorandos internos como el resonador. El resonador era el motivo de la expedición. Todo lo demás era una tapadera. 3 meses antes, un físico llamado Klaus Bergmann había presentado sus hallazgos a un pequeño grupo dentro de la SS Ahnenerbe, la organización encargada de investigar asuntos históricos y científicos que se ajustaran a la ideología del Reich. Bergmann no era miembro del partido, no era político, era un radioastrónomo que había pasado años estudiando el ruido atmosférico, la radiación solar y las débiles señales que llegaban a la Tierra desde más allá de la ionosfera. Había encontrado un patrón. El patrón aparecía en los datos recopilados durante 18 meses en una estación de escucha en Baviera. Pulsos débiles, regulares. Se producían en grupos separados por intervalos que variaban, pero seguían una relación matemática que Bergmann había rastreado hasta la mecánica orbital. Alguien o algo estaba transmitiendo, no desde la Tierra, no desde el Sol, desde algún lugar del sistema solar exterior, y la señal se estaba haciendo más fuerte. Bergmann calculó la trayectoria de la fuente. Extrapoló su trayectoria basándose en los desplazamientos Doppler en la frecuencia de la señal, y llegó a una conclusión que debería haberle valido el rechazo por delirante. La fuente se estaba moviendo, en una órbita que la llevaría al sistema solar interior en un futuro lejano, dentro de décadas, quizás más, pero calculable, previsible. Bautizó la fuente como Objeto K y presentó un segundo hallazgo que llamó la atención de personas importantes. La señal no se originaba solo en el espacio. Tenía ecos, reflejos, procedentes de puntos específicos de la Tierra. Uno de esos puntos estaba en Groenlandia. Las coordenadas que proporcionó Bergmann eran remotas, lejos de cualquier asentamiento, en lo profundo de la capa de hielo interior. Pero cuando se cotejaron con los estudios geomagnéticos realizados años antes, la ubicación coincidía con una anomalía, una región en la que las lecturas de la brújula se desviaban, donde el hielo era más grueso que en las zonas circundantes, pero el radar sugería que había huecos debajo, un lugar que había sido señalado, archivado y olvidado, hasta que los datos de Bergmann sugirieron que estaba transmitiendo. El líder de la expedición,
era el Hauptsturmführer Werner Kessler, 32 años, veterano de campañas en Polonia y Francia. Trasladado a Lagnenerve no por sus credenciales académicas, sino por su capacidad para gestionar operaciones difíciles en entornos hostiles. Kessler no entendía la ciencia. No lo necesitaba. Su trabajo consistía en llevar al equipo a las coordenadas, protegerlos mientras trabajaban y traer de vuelta lo que encontraran. El barco llegó a la costa este de Groenlandia a principios de septiembre. El hielo estaba retrocediendo, pero aún era lo suficientemente grueso como para bloquear el paso. Descargaron en la plataforma de hielo y establecieron un campamento base. Refugios prefabricados, depósitos de combustible, almacenes de suministros. Los científicos montaron su equipo, mientras los hombres de Kessler establecían un perímetro y preparaban los trineos de transporte para el viaje hacia el interior. Bergman no estaba con ellos. Se le había prohibido unirse a la expedición. Era demasiado valioso, demasiado esencial como para arriesgarlo en el campo. En su lugar, su asistente, un físico más joven llamado Otto Falk, llevaba las notas de Bergman y manejaba el resonador. Falk estaba nervioso. Era delgado. No estaba hecho para el frío, pero conocía el equipo mejor que nadie en el equipo. El viaje hacia el interior duró 11 días, arrastrando trineos por el hielo, sorteando grietas, durmiendo en tiendas de campaña que apenas retenían el calor. El tiempo era brutal. Vientos que atravesaban todas las capas de ropa. Temperaturas que hacían que las herramientas metálicas fueran dolorosas al tacto, incluso con guantes. 2 hombres sufrieron congelaciones. Un trineo se rompió al atravesar una capa de hielo débil y tuvo que ser abandonado con la mitad de su carga. Pero llegaron a las coordenadas. El lugar parecía como cualquier otro tramo de hielo. Plano, blanco, infinito. La única indicación de que algo podía ser diferente era una leve decoloración en la nieve. Una zona en la que la superficie era más lisa, menos texturizada, como si algo debajo irradiara calor. No mucho, solo lo suficiente para alterar la forma en que se formaban los cristales de hielo. El equipo montó el campamento y comenzó a perforar. El hielo era denso. El progreso era lento. A 15 metros de profundidad, encontraron una capa de sedimentos. A 20 metros, la broca atravesó el hielo y llegó a un espacio abierto. El aire salió a borbotones del agujero. Aire cálido. No caliente, pero más cálido que la superficie. La diferencia de temperatura era suficiente para provocar condensación. Se formó escarcha alrededor del lugar de perforación, extendiéndose en patrones que parecían demasiado regulares para ser aleatorios. Kessler ordenó que se bajasen luces al agujero. Los haces revelaron una cavidad, una cámara. Las paredes eran de hielo, pero eran lisas, pulidas. Reflejaban la luz de una forma que el hielo natural no hacía. Y en el fondo, a 30 metros por debajo de la superficie, había un suelo. No era hielo, no era roca. Era algo oscuro, plano. El equipo descendió con cuerdas. Falk trajo el resonador. Los demás científicos llevaban instrumentos, cámaras, herramientas de muestreo. Kessler y uno de sus hombres bajaron armados, buscando amenazas que ninguno de ellos podía definir, pero que todos sentían. La cámara era más grande de lo que sugería el agujero de la perforadora, aproximadamente circular, 40 metros de diámetro. El techo era curvo, como una cúpula, y se unía a las paredes con transiciones suaves. No había marcas de herramientas, no había juntas. El suelo era del mismo material oscuro que se veía desde arriba. Al tocarlo, estaba frío, pero no tanto como el hielo. Duro, pero no quebradizo.
Absorbía el sonido. Los pasos resonaban de forma extraña, como si el espacio fuera a la vez más grande y más pequeño de lo que parecía. Falk instaló el resonador en el centro de la cámara. El dispositivo zumbó al encenderse. Los tubos de vacío brillaron. Las agujas de los diales se movieron. Y en cuestión de segundos, apareció la señal. No era débil. Era fuerte, clara. Un pulso repetitivo. Breves ráfagas separadas por intervalos precisos. La frecuencia coincidía exactamente con los datos de Bergman. Pero aquí, bajo el hielo, la señal no era un eco lejano. Era inmediata, presente, como si la propia cámara fuera la fuente. Falk lo grabó todo. La forma de onda, la sincronización, las variaciones de amplitud. Ajustó la configuración del resonador, barriendo las frecuencias, y encontró armónicos, sobretonos, capas de señal anidadas dentro del pulso primario. La estructura era compleja, mucho más compleja que cualquier cosa natural, mucho más compleja que cualquier cosa que la tecnología humana de la época pudiera producir. Uno de los científicos, un geofísico llamado Müller, examinó el suelo, rascó muestras, probó la dureza, pasó un imán por la superficie. El material no era metal, tampoco piedra. No reaccionaba a ninguna de las pruebas estándar. Pero cuando colocó un electrodo contra él y aplicó corriente, la superficie brilló, débilmente. Una luz azul pálida que se extendía desde el punto de contacto en ondas. El brillo pulsaba, en sincronía con la señal del resonador. Kessler ordenó que se tomaran fotografías, muestras, documentación. El equipo trabajó rápidamente. La cámara no estaba lo suficientemente caliente como para ser cómoda. El aliento se congelaba en el aire. Los dedos se entumecían a pesar de los guantes. Pero la urgencia no era solo física. Había una sensación, no expresada, que la cámara era consciente de ellos, que descender a ella había desencadenado algo. Falk fue el primero en darse cuenta. La señal estaba cambiando, no en frecuencia, no en amplitud, sino en patrón. Los intervalos entre pulsos se acortaban, microsegundos a la vez, apenas detectables, pero medibles. La señal se aceleraba, informó de ello a Kessler. Kessler ordenó al equipo que terminara y se preparara para ascender. Pero antes de que pudieran recoger el equipo, el suelo comenzó a zumbar. No era un ruido fuerte, una vibración baja, más perceptible al tacto que al oído. El material oscuro bajo sus pies resonaba. El resplandor azul se intensificó, se extendió. Aparecieron líneas en el suelo, geométricas, irradiando desde el centro, donde se encontraba el resonador. Las líneas formaban figuras, círculos dentro de círculos, ángulos que se conectaban de una forma que resultaba dolorosa de seguir con la vista. Müller se apartó del borde de una de las líneas brillantes. No quería tocarla. Ninguno de ellos quería. Pero las líneas seguían extendiéndose. En cuestión de segundos cubrieron todo el suelo. La cámara se llenó de una luz pálida. Las sombras se movieron. Se movían independientemente de las personas que las proyectaban. Entonces comenzó el sonido. No provenía del resonador, provenía de las paredes. Un tono, profundo, resonante. Coincidía con el zumbido del suelo, pero era más fuerte, más pleno. Las paredes de hielo vibraron. El hielo cayó del techo en láminas. El tono subió de tono, lentamente, incrementalmente. Y a medida que subía, las líneas del suelo comenzaron a pulsar más rápido. Falk apagó el resonador. El dispositivo se silenció, pero la cámara no. El tono continuó. Las líneas continuaron. Lo que se había activado no dependía del equipo. Había estado esperando. Y el resonador simplemente lo había despertado. Kessler gritó órdenes. El equipo cogió lo que pudo. Abandonaron el resto. Se apresuraron a coger las cuerdas.
Un hombre resbaló en el suelo brillante y cayó. Gritó, no de dolor, de miedo. El brillo donde tocó el suelo se intensificó. Se extendió por su brazo. Retiró la mano bruscamente y el brillo se desvaneció. Pero su mano quedó marcada, pálida, congelada, como si el suelo le hubiera drenado el calor de la carne en un instante. Lo subieron. Sacaron a todos de la cámara tan rápido como las cuerdas lo permitieron. El último en subir fue Falk. Mientras trepaba, miró hacia atrás. La cámara estaba ahora completamente iluminada. Las líneas habían formado un patrón, un mapa, y en el centro, donde había estado el resonador, se estaba formando una forma. No era sólida, no era luz, algo entre medias, una columna, elevándose desde el suelo, alcanzando el techo. Falk no esperó a ver qué pasaba a continuación. Siguió subiendo. En la superficie, el equipo derribó el lugar de perforación. Empaquetaron el equipo que habían traído. Dejaron todo lo demás atrás. El tono procedente de abajo se oía incluso a través de 30 metros de hielo. Un rugido sordo que hacía vibrar el suelo. La superficie lisa de hielo alrededor del lugar de perforación comenzó a agrietarse. No eran fracturas aleatorias. Líneas. El mismo patrón geométrico del suelo de la cámara. Extendiéndose hacia afuera. Creciendo. Kessler ordenó la evacuación inmediata. Cargaron los trineos y se pusieron en marcha. Rápidamente, superando el agotamiento. El sonido lo siguió. Se desvaneció con la distancia, pero nunca desapareció por completo. Y detrás de ellos, el hielo estaba cambiando. Se elevaba, se derrumbaba, se remodelaba de formas que desafiaban la física del agua congelada. El viaje de regreso al campamento base duró 9 días. 3 hombres no lo lograron. Uno cayó en una grieta que se abrió sin previo aviso. Otros 2 desaparecieron durante una tormenta. Cuando amainó el viento ya no estaban. No había huellas. No había cadáveres. Solo ausencia. El equipo restante llegó a la costa. Subieron al barco. Zarpó hacia Noruega. Kessler presentó un informe. Mínimo. Conciso. La expedición se había encontrado con condiciones de hielo inestables. Los estudios geológicos estaban incompletos. Recomendaban no realizar más operaciones en la región hasta que mejoraran las condiciones. El informe real fue a parar a otra oficina. Codificado, entregado en mano. Incluía las grabaciones de Falk, las fotografías, las muestras de Müller. Y una única recomendación: no volver. Las muestras se analizaron en un laboratorio de Berlín. El material se identificó como desconocido. Su composición no coincidía con ningún elemento o compuesto de las bases de datos existentes. Era inerte en todas las pruebas estándar. Pero cuando se exponía a determinadas frecuencias de radio, brillaba. Y el brillo duraba horas después de que la señal se detuviera. Como si el material almacenara energía, sosteniéndola, esperando para liberarla. Falk fue interrogado, luego aislado. No se le permitió publicar, no se le permitió discutir sus hallazgos. Pasó el resto de la guerra trabajando en aislamiento en proyectos que estaban clasificados por encima de su nivel de seguridad. Después de la guerra, desapareció. No hay registros de su muerte. No hay documentos de inmigración. No hay rastro. Bergman continuó su trabajo, rastreando el objeto K, refinando sus cálculos, prediciendo su trayectoria. Era la única persona fuera de la expedición que sabía lo que se había encontrado en Groenlandia. Y entendía lo que significaba. La señal no era aleatoria, no era natural, era una baliza o una llave, girando en una cerradura que la humanidad no sabía que existía. En 1996, un rompehielos que realizaba investigaciones climáticas pasó cerca de las coordenadas de la expedición de 1943.
Su radar de penetración en el suelo detectó una anomalía, un vacío bajo el hielo, más grande de lo esperado, de forma inusualmente regular. Los datos se marcaron, se archivaron, pasaron por los canales hasta que llegaron a alguien que reconoció la ubicación. Se formó un pequeño equipo, discreto, sin perfil de misión oficial. Volaron a Groenlandia, perforaron, descendieron y encontraron la cámara. Todavía allí, sin cambios. El suelo era oscuro, inerte, sin brillo, sin zumbido, pero el patrón era visible, grabado en la superficie, permanente. Instalaron el equipo, sensores modernos, grabadoras digitales, y esperaron. Durante 3 días no pasó nada. Entonces, al cuarto día, el equipo registró una señal. Débil, lejana. No procedía de la cámara, sino del espacio. Un pulso, regular, estructurado. La frecuencia coincidía con los datos de Bergman de 50 años antes. Coincidía con las grabaciones de Falk. Y cuando cotejaron la sincronización con los datos astronómicos, encontraron la fuente. Un cometa, denominado 3I/Atlas, recién descubierto, en una órbita que lo llevaría al sistema solar interior en las próximas décadas. La señal de la cámara se activaba cuando el cometa cruzaba un umbral específico, una distancia, una alineación, algo que activaba la red de la que formaba parte la cámara. El equipo lo grabó todo. Luego selló el lugar, derrumbó el túnel de acceso, lo enterró bajo el hielo y la roca. Los datos fueron clasificados, encerrados en archivos que requerían autorizaciones que la mayoría de los gobiernos no reconocían que existieran. Y la cámara, en las profundidades del hielo de Groenlandia, volvió a quedar en silencio, esperando, escuchando, lista para despertar cuando 3I/Atlas regresara, y la señal se hiciera lo suficientemente fuerte como para girar la llave una vez más. En 2019, una estudiante de posgrado de la Universidad de Copenhague se topó con una referencia en un informe militar noruego desclasificado. El informe mencionaba una expedición alemana a Groenlandia en 1943, una actividad estándar en tiempos de guerra, excepto que el informe incluía una nota al pie, una sola línea que indicaba que los combatientes de la resistencia noruega habían interceptado transmisiones de radio de la expedición que no se ajustaban a los protocolos de comunicación militar estándar. Las transmisiones se describían como rítmicas, pulsadas, no verbales. La estudiante solicitó los registros originales de las interceptaciones. Se le denegó. Volvió a solicitarlos a través de canales académicos. Se le denegó de nuevo. En el tercer intento, 2 hombres vestidos con trajes indistintivos visitaron su residencia universitaria. Fueron educados, profesionales. Le explicaron que los materiales que solicitaba seguían estando clasificados en virtud de los acuerdos de intercambio de información de la OTAN, que sus solicitudes habían sido señaladas, que seguir indagando le acarrearía complicaciones en su carrera académica. Dejó de preguntar, pero ya había encontrado las coordenadas en el informe noruego. Aproximadas, vagas, pero suficientes. Las publicó en un foro dedicado a los misterios del Ártico. En cuestión de horas, la publicación fue eliminada. Su cuenta fue suspendida, pero se habían tomado capturas de pantalla. Se compartieron. Las coordenadas se difundieron a través de redes de investigadores, teóricos de la conspiración e historiadores aficionados que recopilaban fragmentos de historias que los canales oficiales se negaban a confirmar. En 2022, se organizó una expedición privada, financiada por un empresario tecnológico
que había hecho fortuna en las comunicaciones por satélite y había desarrollado un interés por las anomalías históricas. El equipo incluía glaciólogos, un ingeniero de radio y un equipo de documentalistas. El objetivo oficial era investigar los efectos del cambio climático en la capa de hielo de Groenlandia. El verdadero objetivo eran las coordenadas. Llegaron al lugar en agosto. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para cartografiar el subsuelo. Encontraron el vacío, más grande de lo esperado. La forma no se correspondía con nada natural. Perforaron, lentamente, con cuidado. Llegaron a la cámara en 6 días. Descendieron con equipo moderno. Luces LED, cámaras de alta resolución, espectrómetros portátiles. La cámara era exactamente como se describía en los informes recuperados de 1943. El suelo oscuro, las paredes lisas, los patrones geométricos grabados en la superficie. Pero había algo nuevo. En el centro de la cámara, donde Falk había colocado el resonador 79 años antes, el suelo era diferente. Elevado. Una columna, no muy alta, quizás 1 metro de altura. No estaba allí en 1996, cuando se accedió por última vez al lugar. O si estaba, no se había documentado. El ingeniero de radio se acercó a la columna con un escáner de frecuencias. Al principio, el dispositivo no registró nada. Luego, al acercarse, un pico. Débil. Banda estrecha. La frecuencia le resultaba familiar. Revisó sus notas. Hizo una referencia cruzada. La frecuencia coincidía con las emisiones conocidas de 3I/Atlas. El cometa estaba en el sistema solar exterior, a miles de millones de kilómetros de distancia. Pero aquí, bajo el hielo, algo resonaba con él. El líder de la expedición tomó la decisión de marcharse. Inmediatamente, sin muestras, sin documentación ampliada, solo fotografías y datos de los sensores. Ascendieron, sellaron el lugar de perforación y regresaron a su campamento base. Esa noche, 3 miembros del equipo informaron haber tenido sueños idénticos. Una voz, sin hablar, tarareando. El mismo tono que Falk había descrito. El mismo tono que había expulsado a la expedición de 1943 de la cámara. Cuando compararon sus notas, se dieron cuenta de que el tono no era aleatorio, era una frecuencia. Y coincidía con el pulso de la columna.